olvidamos que lo más importante es que gocemos del viaje, gocemos del paso hacia la meta, porque esto de verdad determina el éxito más que otros factores, más que nada. And so we get in this mindset, right, of like, I've just got to stick with it no matter what. We kind of get over our initial excitement. Sometimes we just think, well, I just need to not quit. I just need to stick it out. And we kind of forget about enjoying the journey. And that's exactly why I want to check in with you right now and say, whatever it is you're working towards, are you enjoying? Are you happy in the process of getting there? Because it's the opposite is actually true, that the more we enjoy the process, the more happiness we infuse into our current lives, into our current situations, towards the process of getting there, the more successful we're actually going to be. Hola friends, hi amigos, ¿cómo están? Feliz sábado, happy Saturday, how are you? I am Nikki of Nikki Bannister Language Coaching, your life and language coach, and I'm here to have a bilingual conversation with you about really enjoying the journey towards your goal in today's episode 88 of Spanish Saturday. Entonces, bienvenidos al episodio, bienvenido o bienvenida a ti, al episodio 88 de Spanish Saturday. Vamos a tener una conversación bilingüe en inglés y español sobre la vida y el aprendizaje de idiomas, enfocándonos en este episodio sobre el gozo, la goce que es el viaje hacia la meta y cómo encontrar más para gozar en el viaje, en el paso hacia la meta. Yo soy Nikki, tu coach de la vida y de los idiomas, y bienvenidos. Primero, siempre me gusta hablar un poco de la semana. ¿Cómo te fue esta semana? Siempre pregunto a mis estudiantes esta pregunta, y en los episodios quiero preguntarte a ti también. ¿Cómo te fue la semana? So this is a question, before we get started in the episode, I always like to just check in. How was your week? I'll tell you a little bit about mine. Tell me about yours. Leave me a comment. Let me know if you're having a good week, having a good weekend, how it's going. But that's actually a question I always ask my students is, ¿Cómo te fue? This is how I ask my Spanish students. ¿Cómo te fue la semana pasada? It's one of the questions we use to check in before every new class each week, just to reflect on how life has been, because so often we don't realize that when we show up to a conversation, when we show up to an event, to whatever it is, we're bringing with us whatever we've been thinking about, whatever we've been carrying with us this week. We're bringing all the emotions from it. We're bringing everything with us. And it's nice to just kind of have an awareness of our state of mind and our state of being before we open ourselves up for learning new things, before, just to kind of settle in and to notice what's affecting us in the moment. So good time to do that. Just kind of check in with yourself and say, hey, what's affecting me right now? How has this week been for me? What am I carrying with me right now? La razón por qué hacemos este repaso de la semana cuando empezamos cada clase nueva con mis estudiantes en español y yo les pregunto cómo te fue la semana pasada, es que a menudo, cuando empezamos una nueva conversación, un nuevo evento, estamos en un nuevo lugar, no nos damos cuenta completamente de que llevamos con nosotros todos los eventos, todo lo que ocurrió, todas las emociones de la semana, de los últimos días, del día con nosotros. Y es bueno tener un reconocimiento, es bueno notar nuestra presencia y estado emocional cuando empezamos algo nuevo, y para darnos cuenta de qué nos está afectando en este momento. Entonces es un buen momento para ti también hacer esto, solo chequear con ti mismo. ¿Qué te está afectando en este momento? ¿Cómo son tus emociones esta semana? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te va el día, el fin de semana, la semana?
For me, this has been a good week. I got out of town. My husband and I took our second trip in our new trailer and we went up the California coast and we stayed on his days off in a campground up on the California coast. And we're both really excited to not stay in campgrounds and to just kind of like stay in the wilderness and do some boondocking, but we're not there yet. So the campground life wasn't bad. It was pretty empty because it was midweek. I got to see a bunch of stars, more than I can see from at home. That always makes me happy. Got to see the ocean, got to go for some good walks, got to play at the beach, along with seeing my students and having my regular sessions with my students. So that was a plus. It's so awesome to be able to work from anywhere. I'm going to tie this into what we talk about today, by the way. So tell me, how was your week? How's it going? What's affecting you right now? How are your emotions? Para mí esta semana me fue bien, me fue súper bien. Yo tuve la oportunidad de ir con mi esposo a acampar por la segunda vez en nuestra nueva caravana. Fuimos al norte de la costa de California y nos quedamos en un campamento en la costa de Mendocino y pasamos los 4 días que mi esposo tuvo libre esta semana acampando y podíamos ir a la playa y fuimos a caminar y jugar en la playa y yo vi más estrellas cuando estábamos acampando que normalmente puedo ver de mi casa y eso siempre para mí es un éxito y gozamos mucho del viaje, aunque fue corto y también yo todavía podía trabajar. Yo tuve todas mis sesiones con mis estudiantes y estaba trabajando durante el viaje también. Entonces, esto tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy en el episodio. Pero primero dime cómo fue tu semana, cómo te fue la semana y cómo estás en este momento antes de empezar el resto del episodio. Muy bien. Okay. Awesome. So tell me how your week was and then let's jump in because I want to help you make sure that you are having the most success possible in your goals, whether they are related to a second language, a third language, or not related to language at all. I want to help you be successful in your goals and I want you to enjoy the journey and be as happy as possible, get as much enjoyment as possible, not just out of achieving your goals, but in the process of getting there as well. And so that's everything that this conversation has to do with, is helping you to be successful and helping you to enjoy even more the process of getting there and reaching your goals. Entonces, el propósito de esta conversación en este episodio es porque yo quiero ayudarte en no solo conseguir tus metas, lograr lo que quieres lograr, sea relacionado con un idioma, un segundo idioma, un tercer idioma o no relacionado con ningún idioma y totalmente una meta separada. Y también no solo lograr la meta, pero también disfrutar más del proceso hacia la meta y de la vida antes, después de lograr la meta. Muy bien, okay. I keep getting notifications that pop up while I'm doing the live from Clubhouse. That app is so... Me irrita mucho el app de Clubhouse, la app de Clubhouse, porque me manda muchas notificaciones y no puedo... Okay, es otra conversación. That's something else entirely together. Focus, Nikki. Okay, enfoque. Estoy concentrando en esta conversación. Esta semana yo he estado escuchando a un nuevo libro. Siempre estoy leyendo como 5 o más libros a la vez. Es como funciona. Un libro en español, un libro en inglés, un libro de no ficción, un libro de ficción, un libro de poesía. Todo. So I am one of those people who's always reading more than one book at a time. I'm usually reading like 5, maybe more. A book in Spanish, a book from my book club, a fiction book, a poetry book, everything. And one of the books that I've been reading this week is called The Happiness Advantage by Sean Achor. I think that's how you pronounce his last name. Uno de los libros al que yo he estado escuchando de verdad. I've actually been listening to it.
es llamado la ventaja de la felicidad, en inglés, The Happiness Advantage, la ventaja de la felicidad, por Sean Aker. Creo que es como se pronuncia su nombre, no estoy seguro. Y eso me inspiró con la conversación de hoy, escuchando este libro. So it was actually in listening to this book that inspired me with our conversation tonight. And one of the main pivotal concepts of his book, The Happiness Advantage, is that I do recommend, by the way, I do recommend it to you, but if you don't have time to listen to it or read it right now, then just take what you can from this episode and you'll have a really good head start. Entonces, sí, te lo recomiendo el libro, te lo recomiendo que leas el libro, pero si no tienes tiempo para hacer esto en este momento, entonces solo puedes escuchar a este episodio y tendrás un comienzo. Entonces, one of his core principle for the book is, in the same way that scientists used to believe that the sun revolved around the earth and the earth was at the center of the system and the sun revolved around it, that we have kind of traditionally believed that success is the goal and that happiness revolves around it. We've kind of traditionally believed that what we need is to reach our goal, to be successful, and happiness comes after that. Happiness has everything to do with whether or not we reach the goal. And just like in our solar system, we've learned that actually the earth revolves around the sun and the earth is not the center, the sun is the center. In the same way, scientifically, we have learned that success does not cause happiness. Happiness does not revolve around success. Success is a byproduct of happiness. Success revolves around happiness. Happiness is the goal that success is dependent on. Entonces, esto es el clave de... el clave, no, eso es incorrecto. Esto es el punto clave, sí. Esto es el tema principal, el punto clave de su libro, La ventaja de la felicidad. Es que en la misma manera que las cientistas... En la misma manera que las cientistas viejas, ancianas, creían que la Tierra era el centro del sistema solar y que el Sol estaba revolucionando por la Tierra, que también pensábamos hasta hoy, o de verdad que mucha gente todavía piensa, que el éxito es la meta, que el éxito es la meta y que la felicidad es determinada por el éxito, que la felicidad revoluciona por el éxito. Pero en la misma manera que aprendimos que de verdad no, que de verdad el Sol es el centro del sistema solar y que la Tierra revoluciona por el Sol, revuelve por el Sol, mejor. Entonces, pensamos también, o hemos aprendido también, que el éxito no es el punto central, que la felicidad es de verdad la meta, la felicidad es el punto central y el éxito es determinado, el éxito revuelve por la felicidad. Hola, El, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto verte. Y con este cambio, vamos a cambiar la perspectiva de nuestras metas, de nuestro viaje hacia la meta y de cómo vamos a conseguir, cómo vamos a tener éxito y cómo vamos a encontrar la felicidad. So with that main idea in place, that happiness isn't dependent on success, but that success is dependent on happiness, we are going to readjust our perspective and the way that we look at both achieving success and achieving happiness.
And él dice que está un poco cansada. Sí, sí, de verdad, yo estoy un poco sorprendida de verte porque yo sé que estabas muy cansada, pero gracias por estar aquí escuchando. I'm not that surprised. I knew you were tired, but it's good to see you here. All right, so thinking of that, with that main idea in place, his point is that to be more successful in your goals, it's not about achieving success at all costs. It's actually about enjoying the journey more that determines how successful you are. So it's not about making all the sacrifices in your happiness to stay up late and sacrifice your sleep and work hard and hustle and grind and all that and give up all your temporary happiness because you know you're going to be happy once you are successful in this goal. Absolutely not. It's actually the reverse. It's actually about infusing more happiness into your life now, infusing more happiness and more enjoyment into the process now that determines how successful you are in your outcome. Entonces, no es sobre hacer los sacrificios ahora, sacrificar toda la felicidad ahora, sacrificar el sueño, sacrificar todos los momentos con tu familia, sacrificar de todo para lograr tu meta. No, en absoluto, es al revés, es al revés. Hay que poner más felicidad, hay que gozar más de tu vida ahora, del proceso hacia la meta para salir con éxito en tu meta final. Es la felicidad que tienes ahora que determina el éxito que tendrás en el futuro. So I thought it was a really good moment to check in and just say, are you enjoying your goals? And how could you put more happiness into your life right now, knowing that it is going to lead you to more success? Entonces mi pregunta es para chequear contigo en este episodio y preguntar, ¿estás disfrutando de las metas que has elegido para ti mismo? ¿Y cómo puedes empezar a experimentar más felicidad en tu vida ahora? No esperando el éxito, pero empezando a disfrutar más ahora, sabiendo que esto va a conseguir que va a asegurar que tengas más éxito con tu meta en el futuro. And there are lots of ways that we can infuse more things, the things that putting more happiness in our life while we're working on a goal, while we're working towards something. Maybe you're working towards retirement from your career. Maybe you're working towards a goal with your family. Maybe you're working towards a vacation. Maybe you're working towards a new job. Maybe you're working towards something not job related at all. Whatever these goals are, maybe you're working towards fluency in a second language. But it often happens that we pick the goal and we're excited about it at first, but then we just think, hey, I just gotta stick with it at all costs in order to get there. Entonces, lo que sea que estás tratando de lograr, sea el retiro de tu carrera o un nuevo trabajo, algo con la familia o unas vacaciones o algo totalmente diferente, lo que has elegido en tu vida para tu meta, es muy común que escogemos la meta que queremos lograr y puede ser por supuesto la fluidez en otro idioma, pero escogemos la meta y después pensamos, okay, estoy emocionada a empezar y todo esto, pero conforme al tiempo continuamos hacia la meta y empezamos a pensar, solo necesito no rendirme, solo necesito quedarme en el camino y necesito, si no es divertido, no importa, si
Si no me gusta, no importa, yo voy a lograrlo si solo no me rindo. Y eso no es exactamente verdad. Que olvidamos que lo más importante es que gocemos del viaje, gocemos del paso hacia la meta, porque esto de verdad determina el éxito más que otros factores, más que nada. And so we get in this mindset, right, of like, I've just got to stick with it no matter what. We kind of get over our initial excitement. Sometimes we just think, well, I just need to not quit. I just need to stick it out. And we kind of forget about enjoying the journey. And that's exactly why I want to check in with you right now and say, whatever it is you're working towards, are you enjoying? Are you happy in the process of getting there? Because it's the opposite is actually true, that the more we enjoy the process, the more happiness we infuse into our current lives, into our current situations, towards the process of getting there, the more successful we're actually going to be. That's the most important factor, more than anything else, is how much you are enjoying the journey, how much happiness you have now, not how much you think you're going to have once you get there. So, whatever it is you're working towards, how can you make it more enjoyable? ¿Cómo puedes gozar más de el proceso hacia la meta que tienes? Y otra perspectiva que yo creo es muy importante en esto. And there's one more perspective shift I want to offer you, besides just finding more ways to infuse joy into the journey right now, to add more happiness to your life. There's also this change in perspective that has to do with how we actually view the work that we have to do to get towards our goal. And I want to offer you an example from my life in just a moment. Let me translate that into Spanish. Entonces, Otro cambio que podemos hacer para tener más éxito en el futuro, más que solo poner más felicidad en la vida ahora, que gozar más de la vida ahora, otro cambio que podemos hacer es un cambio de mentalidad, es un cambio de perspectiva. Y el cambio de perspectiva es en la manera en que vemos la perspectiva que tenemos para el trabajo, para el trabajo que tenemos que hacer para lograr la meta. Y quiero ofrecerte un ejemplo muy específico de mi vida personal para explicar esto. Entonces, yo tengo mi propio trabajo. Es el trabajo de mis sueños. Yo soy un coach de la vida y del aprendizaje de idiomas. Esta semana yo estaba acampando en Mendocino con mi esposo, con mi perro, viviendo en la nueva caravana y viendo las estrellas, viviendo en la naturaleza, jugando en la playa durante la tarde. Yo estaba viviendo la vida de mis sueños y estaba trabajando a la vez. Yo tuve todavía todas mis sesiones con mis estudiantes y yo estaba trabajando también mientras estaba acampando. Y es tan fácil ver el trabajo como solo trabajo y no como un privilegio. Y para mí, cuando yo empecé mi negocio, cuando yo empecé este viaje hacia mi independencia financiera y hacia esta vida con mucha flexibilidad, cuando yo soy la jefa y yo tomo todas las decisiones sobre mi tiempo y todo, eso fue cuando empecé, eso fue todo un privilegio. Pero conforme el tiempo, ha empezado a hacer más de trabajo. He cambiado la perspectiva hacia el trabajo que tengo como
es trabajo, es algo que tengo que hacer, en lugar de es algo que tengo el privilegio de hacer. And so here's that perspective shift from a personal example. I have my own business. I have my dream job. I am a life and language coach. I get to help other people reach their desired level of fluency in a second language. I get to help them realize how capable they are, how intelligent they are, how worthy they are of expressing themselves. I get to help them build their confidence in all areas of their life. I get to help them shift their perspective and realize that they can communicate with people that they previously thought they couldn't. I get to help them build more compassion and empathy. I help them get to examine their own mindset and have a mindset of success and find more enjoyment in their lives. I have my dream job. And when I started, all of it was so exciting, and all of it doing the most doing the most menial, that's what I'm trying to say, doing the most menial tasks, all the admin stuff, all the back-end stuff, building my website, figuring out how email servers worked, all of the little things were exciting because they were building my dream business, because they were working towards this goal of helping people. But as time went on, all of that, and then, and then I got students, and then I got to work with students, and everything was so amazing and thrilling and exciting, and I enjoyed it all. And as time has gone on, and oh my gosh, I totally missed it too. I just started my 4th year of business, and I didn't even think about it. Oh gosh, ay Dios, ok, esto es un ejemplo perfecto, ok. Acabo de empezar hace un mes, acabo de empezar mi 4º año de negocio y ni me di cuenta de que estaba empezando mi 4º año del negocio. Wow, eso es un muy buen ejemplo de la perspectiva y cómo ha cambiado para mí en una manera que voy a cambiar de nuevo. So, I didn't even think about the fact that I was starting my 4th year of business because all of those things that were originally so exciting have become work. All of those things that were originally part of building my dream life, of achieving the goal, became work. It became a job. My perspective on the work that I do shifted. Now, don't get me wrong. I still have my dream job. I still love what I do. But I look at so much of the back end work. I look at so much of the administrative tasks. I look at a lot of what I do as something that I have to do, not something that I get to do, not something that's a privilege to do. And that is exactly where one of the most important perspective shifts can take place to help us be successful and enjoy the journey more. Entonces, la perspectiva de no solo que tengo que hacer esta cosa, pero que tengo el privilegio de hacer esta cosa. Estoy bendecida para hacer esta cosa. Este es el cambio de perspectiva que podemos hacer ahora para determinar, para resultar que tenemos más éxito en el futuro y también que gozamos más del proceso, del camino hacia la meta, hacia el éxito. So, whatever it is that is getting you to your goal, whether it's classes, whether it's school, whether it's working because you're working towards retirement, whether it's putting in a time in the gym because you're working towards a healthier body, whatever it is, whatever the work is that you are doing to get to your goal, how can you change your perspective from I have to do this to I get to do this? Knowing
that it is a privilege that you get to do the work, and knowing that it is going to get you to where you want to be. But not just that it's going to get you where you want to be, not just that it's a means to an end, but that it's a privilege to even get to do right now. How can you see the work that you do, the work that you are doing now in your life, as a privilege, not just a means to an end? Entonces, esto es el cambio de perspectiva que te ofrezco hoy. ¿Cómo puedes ver el trabajo que tienes que hacer? El trabajo que haces ahora. El trabajo que estás haciendo para lograr tu meta. Sea que estás trabajando para retirarte, para jubilarte en el futuro, o que eres estudiante y estás trabajando para conseguir un trabajo, para empezar una carrera, o que quizás estás en terapia con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, porque quieres una familia más fuerte. Quizás estás trabajando muy duro en algo porque quieres el resultado de esta cosa, por supuesto. Lo que sea que estás haciendo, el trabajo que tienes que hacer, ¿cómo puedes verlo como un privilegio? Un privilegio, y no solo porque va a resultar que consigas lo que quieras. No es solo porque esto tiene que ver con el resultado final que quieres, pero ¿cómo puedes ver que es un privilegio que puedes hacer el trabajo ahora? Es un privilegio que puedes hacer ejercicio. ¿Por qué? No solo porque vas a tener la forma y el cuerpo que quieres, un cuerpo más sano, más fuerte, no solo por el resultado, pero es un privilegio que tienes un cuerpo, que puedes hacer el ejercicio, es un privilegio que puedes trabajar, y algún día puedes jubilarte, pero es un privilegio hoy que puedes trabajar. Esta perspectiva, este cambio de perspectiva y de mentalidad va a cambiar todo para ti y va a traerte más felicidad ahorita. Si puedes cambiar de ver el trabajo y en lugar de ver el trabajo, ver el privilegio. This is going to be the perspective shift that not just gets you where you want to be, that not just brings you success in your goal, but that helps you to enjoy and have more happiness right now in the moment towards achieving your goal, is shifting from seeing work as work, seeing the process as work, and seeing it instead as a privilege. How is it a privilege that you get to exercise your body? Not just because you're going to have a stronger, healthier body, the body of your dreams, but it's just a privilege that you get to exercise your body. It's a privilege that you get to work, not just because you're going to retire, but it's a privilege that you get to work. How can that perspective shift happen for you? That it's a privilege that you get to do the work that is going to lead you to success. And that is exactly the shift that I am making in the things that have become just work for me in my dream job, is seeing them not as work, but seeing them as a privilege. It is a privilege that I get to send this email. It is a privilege that I have people who are waiting to hear what I have to say because it helps them. It is a privilege that I get to build my own website. It's a privilege that I get to learn about this. It's a privilege that I get to do the work that I do, because it really, really is. Is it a privilege that I get to work from my new trailer in a campground in the middle of nature on the beautiful Mendocino coast in the middle of the week? Because I've built the job of my dreams.
the business of my dreams that not just serves others, but allows me to also work from anywhere and spend more time with my family. Is that a privilege? You're damn right it is. That is a huge, huge privilege. And I'm sitting in the campground and I'm stressing about the Wi-Fi. And am I serious? I am so privileged. And that changes everything. That perspective changes everything. Entonces, para mí, esto es exactamente el cambio de perspectiva que yo necesité. De cambiar la perspectiva de todo el trabajo que tengo que hacer en mi negocio, en el negocio de mis sueños, y no verlo como trabajo, pero verlo como el privilegio que de verdad es. ¿Por qué? Es un privilegio que yo puedo enviar un correo electrónico que otra persona quiere recibir porque lo que tengo que decir, lo que tengo que decir le ayuda. Sí, es un privilegio, pero también es un privilegio que yo puedo ir a acampar el lunes al jueves en la costa de California y yo puedo pasar el tiempo con mi esposo cuando él no está trabajando y que yo puedo ir a jugar con mi perro en las mañanas y las tardes y yo tengo el trabajo que hacer entre estas cosas, pero el trabajo es un privilegio porque yo estoy trabajando de donde quiera y estoy trabajando en mi nueva caravana en el trabajo de mis sueños. Sí, exactamente. Es un gran privilegio, pero yo estaba en la media de mi semana, estresándome por la conexión de internet que tenía o que no tenía en el campamento. ¿Y por qué? Porque yo estaba pensando en el trabajo y no en el privilegio. Y eso es el cambio que yo estoy haciendo esta semana. So that is the change that I am making this week. It is not work. It is a privilege. Espero que este cambio también te lleve más felicidad y más éxito en tus metas finales. I hope that perspective change also brings you more happiness now, more enjoyment now, and also more success in your final result and in your goals. This week, let me know what you think. Let me know your comments. Let me know how this works for you in the comments. And my friends, thank you so much again for joining me in this episode. Thank you for your time. It's a pleasure to be here with you. I will see you next week in my next episode of Spanish Saturday. Nos vemos el próximo episodio. Siempre quiero decirles muchas gracias por pasar este tiempo conmigo. Dame un comentario. Dime en los comentarios, dame un comentario de lo que piensas de esto, de cómo esto cambie, cómo esto cambia tu semana, tu perspectiva, tu trabajo. Y nos vemos el próximo fin de semana en mi próximo episodio de Spanish Saturday. Que tengan una muy buena semana. Have a wonderful week. Hasta luego. I will talk to you soon.